Bienvenido todo el mundo a ese pequeño rincón de internet en el que hablamos sobre rendimiento deportivo, rendimiento físico y todo lo que engloba el deporte en sí. Así que si eres un apasionado del deporte y quieres saber más sobre este mundillo, este es tu sitio. Bienvenido a The Sport Fórmula Podcast. Es un honor, un auténtico honor, traer al primer deportista profesional de este programa, Joan Pardina. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy contento de estar aquí y ser el primero. Bueno, realmente es un auténtico honor. Joan y yo nos conocemos de la etapa sueca, pero preséntate un poquito. Yo te conozco, pero preséntate para aquel que no te conozca. Bueno, yo conocí a Sergio este último año en Suecia, en Nejo. Bueno, ya era mi, no sé si 30ª ya temporada como profesional. He pasado por muchos equipos. He estado subiendo desde Nacional, EVA, Le Plata, Le Oro, ACB. Lo he tocado todo un poco. Y bueno, aparte de esto, pues soy una persona que aparte del baloncesto, pues me gusta formarme. Me saqué también la carrera de AD a distancia, hice un máster en comunicación, gestión deportiva y marketing. Y ahora estoy me estoy sacando el grado de psicología también, que es algo que me gusta mucho. Y bueno, más o menos esta es mi vida. Soy bastante familiar, bastante cercano a los míos y nada más, me gusta mucho el básquet y seguir formándome. Hablaremos de esa parte del jugador, de formarse a la vez que juegas y todo eso más en adelante, pero sobre todo me interesa un poco conocer los orígenes, o sea, cómo se forma ese Joan deportista desde el principio. ¿Empezaste a jugar al baloncesto y solo has hecho baloncesto? ¿O empezaste en, no sé, en natación y acabaste en baloncesto? ¿Cómo fue esa época de creación del jugador? Bueno, a ver, yo la verdad que sí que es que vengo de una familia de baloncesto. Al final, pues mi hermano mayor, siempre desde que yo soy pequeño, siempre le he visto jugando. Mi padre ha sido entrenador, director deportivo de cantera del Barça muchos años también y desde pequeño, pues todo el fin de semana estaba en un pabellón con un balón. Y bueno, al principio, pues cuando es pequeño, lo típico, empiezas en el equipo de fútbol del cole porque es lo más típico, donde más están tus amigos así. Eh, no me acaba de gustar, lo único que, bueno, están tus amigos. También probé el tenis un poco, pero bueno, luego ya a la que empecé el básquet ya vi que eso era lo que me gustaba más y ya entré en un club ajeno al colegio, dijéramos, y ya desde allí, pues desde los 6 7 años, ya pues de momento hasta aquí. Cuando te haces mejor que tu hermano mayor, ¿te picas o es como el respeto de es el mayor, da igual que sea mejor ya? Bueno, al final yo con mi hermano sí que tenemos una diferencia de edad de 8 años, entonces la transición esa fue difícil porque al final físicamente era complicado y luego ya cuando yo me fui haciendo mayor, él jugaba aquí en Cataluña, jugó pues hasta Copa Cataluña, que era la anterior a EVA. Y cuando yo estaba en cadete junior más o menos, él ya se retiró y pasó a hacerse entrenador. Entonces, ha habido una época de pique, pero ha durado poco. Vale. Y tú cuando pasas de esa época de, pues, del colegio, de pasar a otro club, ¿cómo es la época de darte cuenta de que puedes vivir del deporte profesional? O sea, ¿te das cuenta de, pues, porque ya te pagan o porque dices, oye, creo que puedo llegar? Bueno, yo creo que ese es un tema que de mi época esta, pues sí que ha cambiado bastante. Ahora, pues hay mucho más movimiento en temas redes sociales, en mucho marketing, mucha gente que desde que con infantiles ya vemos que mucha gente le dice, ostras, vas a llegar, no sé qué, ves a los niños con presión, que yo creo que eso no es muy bueno. Entonces, en mi época yo jugaba tranquilo, yo jugaba en el club del barrio, luego estuve en la cantera del Barça 3 años, pero aún así allí no, nunca pensé en eso, la verdad. Yo jugaba porque me divertía, sí que por ejemplo cuando pues me llamó el Barça pues me hizo mucha ilusión porque al final pues es como mi club al que yo quería y es como poder jugar campeonatos, la minicopa, todo eso pues hace ilusión,
pero en esa etapa no pensaba en dedicarme a profesional. Sí que luego ya en el paso de cuando acabas la etapa junior, pues ahí sí que ya tienes que decidir un poco el rumbo. Ahí pues me vinieron unos agentes, me dijeron que, pues, que bueno, que me veían con proyección, que tal, que cómo lo veía yo. Y ahí pues fue cuando me embarqué y mi primer año pues ya con 17 años me fui a Menorca y allí entré un poco en esa rueda del mundo profesional. Yo era muy joven, estaba entrenando con un Leporo en esa época y jugando con el Nacional, pero bueno, ahí ya te das cuenta de, hostia, bueno, pues ya ves cómo funciona el mundo profesional, empiezas a tener contrato, esas cosas y ahí ya es cuando tienes que decidir si dar el paso un poco o ya prefieres pues quedarte en tu casa estudiando y luego buscando un trabajo o te quieres dedicar a ello. Y yo desde el primer momento vi que tenía posibilidades, fui trabajando y luego, como te he dicho, fue paso a paso bastante progresivo. Hice Nacional, luego EVA, Le Plata, Leporo, ACB, así que bueno, que la verdad que al ser progresivo también fue más fácil, yo creo. Y a nivel de formación, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor logro? O sea, puede ser, yo qué sé, algo que fuese un buen recuerdo, algo, me refiero a con tus amigos, con tus compañeros, Mm. o algo como la minicopa, no sé. ¿Cuál dirías que fue tu Sí. mejor logro? Bueno, a nivel de formación sí que es verdad pues que al final, estando esos 3 años en el Barça, pues ganas muchos torneos, estás en campeonatos, ganamos el campeonato de Cataluña, campeonato de España, la minicopa también la he ganado. Pero aún así, al final yo en el Barça, yo fui un jugador de dar el cambio físicamente más tarde y en el Barça al final pues eso me costaba, era bajito, muy poca cosa y al final tampoco jugaba muchos minutos, sobre todo el año de cadete. Y por eso el recuerdo que igual tengo con más aprecio es en Junior, que ya jugaba en la Liga Buena de Cataluña, pero con los amigos de antes que había estado antes del Barça. Y pues en un torneo ahí en Zaragoza, que pues nosotros éramos al final un club un poco de barrio, que aquí en Cataluña nos conocían por allí no, y nadie contaba con nosotros y era un torneo pues que había estudiantes, CAI Zaragoza, Baskonias, todos estos y nadie nos conocía y al final pues nos cargamos al CAI Zaragoza en semifinales, nos cargamos al Estu de 20 en la final y bueno, pues para mí ese torneo lo tengo como un buen recuerdo, la verdad. Y has dicho pues eso, tú eres como de esa maduración tardía, ¿no? De esos jugadores que van más tarde, más tarde, que normalmente suelen ser los que llegan, o sea, a nivel físico suelen ser los que llegan más lejos, porque tú has dicho que eras de los bajitos, pero ahora mides 2 metros 3, Sí, 2 metros, sí. sí, 2 metros, entonces dice que al final pues todo lleva su tiempo. Pero a nivel físico, ¿cuál dirías que es el mayor reto al que te has puesto? Yo soy prepa, entonces pues el nivel físico Sí. me interesa. Bueno, yo creo que en esa etapa es cuando es más complicado. Como tú dices, al final está demostrado de muchos ejemplos de que muchos jugadores que en cadetes tal están por formarse, luego son los que al dar pudiendo jugar en canteras así, que al final si físicamente no estás al nivel, estás porque tienes talento. Al final cuando das el cambio físico y lo adaptas todo a tu talento, pues es cuando das ese plus que los otros que dominaban por físico, pues muchos se quedan ahí. Al final en mi generación en el Barça, pues está los más poca cosa así pequeñitos, éramos yo y Luis Costa. Luis Costa está jugando en ACB a un nivel espectacular y allí el tío tenía un talento increíble, pero físicamente era muy poquita cosa. Bueno, éramos los dos y al final somos los únicos dos que hemos estado a niveles así de por ACB de esa generación del Barça y otros que habían sido pues MVPs y tal, pues se han quedado en el camino. Entonces, yo creo que ahí sí que en general en el baloncesto, que es un poco lo que conocemos más, creo que se pierden muchos jugadores en esas etapas, porque al final pues estamos en un mundo donde marca el cortoplacismo, el resultadismo y pues, muchos entrenadores pues deciden apostar por el que les va a dar los 15 puntos o 10 rebotes o se pueda enfrentar al otro. Y gente igual con mucho talento, pero que
físicamente aún le falta una maduración porque, bueno, y tú sabes más que los ciclos, cada uno por genética, por X factores, pues cada uno tiene sus tiempos. Pues yo creo que hay muchos jugadores con talento que en esas etapas de infantil, cadete, junior no se acaban de ver del todo, que el entrenador no les pone y pues dejan de jugar al baloncesto o ya lo hacen a ligas más menores y yo creo que ahí se pierden bastantes jugadores con proyección. Sí, sí, desde luego. Porque para ti, o sea, ¿cuántos jugadores hay o si te ha sorprendido el número de jugadores que dices, joder, son mejores que yo en cadete? Son buenísimos, madre mía, meten 20 puntos por partido y se quedan en junior, se quedan en un EVA por precisamente eso, porque se mira a cortoplacismo, se mira al tío de 2 metros cuadrado que con eso le vale para cadete, pero que luego se quedan por el camino. ¿Cuántos jugadores? O sea, ¿dirías que es más el número de jugadores que se quedan con esas capacidades tirados que los que llegan con calma? Bueno, a ver, habría que ver Puede ser que no, la que sí o que no, ¿eh? proporción. O sea, tu punto de vista, en plan, si ves muchos jugadores que incluso que siendo mejor que tú les veías que jugaban más o que eran Sí. mejor, se han quedado más por el camino. Sí, o sea, desde ese punto de vista, sí, o sea, te he puesto el ejemplo mío que yo conozco, que, o sea, yo en esa época, o sea, les veía unas bestias físicas. Yo llegué ahí al Barça con 1,72 o así que medía en infantil y tenía tíos de 1,90 m, 1,97 m que se pegaban el mate, te tiraban de tres a izquierda, derecha, físicamente, y a mí me costaba ahí competir. Pero luego pues son gente eso que pues ha jugado en EVA, en Nacional o incluso después de Junior ha hecho un par de años y lo ha dejado, porque ya cuando se iguala al nivel físico pues ya cuesta más, tienes que tener un talento o un saber jugar que es diferente. Y sobre todo yo creo que ahora se ve muchas canteras, sobre todo el Barça-Madrid, cuántos jugadores físicamente increíbles ves en cadete infantil que sirven para ganar campeonatos, para ser mejor que el rival y luego, o sea, sus apuestas son para cadete junior ganar campeonatos y luego no llegan al primer equipo, llegan muy pocos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y en esta época de cambiar de, pues, de junior a senior, también tienes que tomar una decisión que es que estudiar, ¿no? Que, o sea, porque la vida del baloncesto es muy corta, se puede acabar, de hecho, aunque tú pienses que a lo mejor se acaba a los 35, se puede acabar antes por X motivos. Entonces, esa combinación de estudios con la vida profesional, ¿tú cómo la has hecho? Bueno, yo creo que eso, por mi parte, lo tuve muy claro desde el principio. El paso de junior, como te decía, me fui a Menorca el primer año. Me iba solo y mi madre me puso, o sea, mis padres la condición que me pusieron es, nos parece muy bien, que es una apuesta, pero tú tienes que estudiar. Entonces, el primer año ya me había apuntado aquí a la Universidad de Barcelona, entonces hice a distancia lo que pude, pero era muy complicado. Entonces ya a partir de a mitad de año ya me cambié a la universidad a distancia, en este caso la UOC, aunque también pues hay la UNED, la UNIR, Mm, ahora actualmente hay muchas posibilidades. Y desde ahí, pues poco a poco, al final, yo sabía que si me iba a dedicar al baloncesto, pues tampoco tenía una prisa excesiva para acabar la carrera. Entonces, pues me iba cogiendo asignaturas. Creo que la carrera de ADE, si no recuerdo mal, la hice unos 6 años. Lo normal son 4, pues la terminé en unos 6 más o menos. Y bueno, una vez acabé ADE, pues es que al final el jugador de baloncesto pues hay cosas buenas y no tan buenas, pero una de las buenas es que nos dedicamos a eso que nos gusta y al final pues también, aunque viajas mucho y así, pero tienes mucho tiempo libre también y yo creo que es, a mí personalmente, pues el hecho de formarme en cosas que me gustan, pues uno, me da la satisfacción de estar formándome y dos, también me ayudan en el tema del baloncesto también muchas veces pues a desconectar, pues ese ratito que te pones una hora, hora y media a la tarde, pues te hace estar pensando en lo que estás haciendo y pues te olvidas de pues si has jugado un mal partido o el entrenador no me pone o joder es que no ganamos un partido, pues también yo creo que va muy bien para el tema de desconexión. mm. Y esto es algo súper curioso que, por ejemplo, en Suecia, ¿te acuerdas que, por ejemplo, había los jóvenes que no estudiaban y Sí, que tenían ese trabajo extra, pero bueno, al final otro país, otra cultura,
Pero sí, me resultaba curioso porque al final, como tú dices, pues tienes esa desconexión, tienes ese, pues no sé nada de AD, pero esa asignatura que se está estudiando, que ya no es baloncesto, que ya no es pensar en el Ujú. pick and roll que tengo que jugar, es esa desconexión. Y ahora, ya que aprovecho para esto, ya que estás estudiando psicología, eh, ¿cuánto te ayuda esa desconexión? Puede ser estudios, puede ser la novia, la play. ¿Cuánto te ayuda esa desconexión o cuánto te ha ayudado a ti en los tiempos malos eh, para seguir? Porque imagino que habrás tenido tiempos malos como jugador. Sí, 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 totalmente. Para mí es clave, o sea, para mí, o sea, en mi caso, pues ha sido formación, igual que pues he jugado a la Play con los amigos o pasado tiempo con la novia o leer libros. Para mí es clave que todo jugador tenga actividades o una parte de ocio o algo paralelo al baloncesto que le ayude sobre todo a eso, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, porque al final, o sea, si tienes buenos momentos, no es bueno estar pensando todo el día, hostia, qué bueno soy, no paro de meter 20, cada día gano, es que soy la hostia. Eso no te beneficia. Y en los malos momentos, que todo piensas que es una mierda, que no sabes si merece la pena, voy a dejarlo, no voy a dejarlo, pues también te aparta un poco de ese panorama durante un rato que igual la opinión después de, yo qué sé, vienes a la tarde ofuscado, te pones un ratito a estudiar, luego a jugar a la Play y luego a la hora de la cena ya ves las cosas diferentes también, ¿sabes? Que al final, si estás todo el rato pensando en el sofá, hostia, y entras en el bucle, pues yo creo que eso es malo. Y al igual que también creo que es muy bueno, aparte de tener actividades y desconexiones paralelas, el poderlo hablar con un círculo cercano de confianza. ¿Y cuál dirías que es el momento más duro? Me imagino que sé cuál es, pero ¿cuál dirías que es el momento más duro de tu carrera? Bueno, para mí el momento más duro fue cuando me lesioné el cruzado. Al final me vino de sopetón, o sea, es lo típico que piensas, no me va a pasar, pero cuando te pasa, pues bueno, hay un proceso de estar jodido, que al final que todo el mundo te dice, no te preocupes, volverá más fuerte, pero bueno, que se entienden esos comentarios, pero que al final no te sirven de nada en ese momento porque estás jodido. Claro. Luego hay un periodo de aceptar la situación, que cada uno pues esos tiempos pues los lleva más o mejor. Y luego ya pues el proceso de recuperación. Para mí lo más duro fue eso, el proceso de recuperación. Yo al final me considero un jugador y una persona trabajadora que lucha por sus objetivos. Entonces, por X motivos, pues mi operación de cruzado no salió bien la primera vez. Esto son cosas que pasan una cada tanta. La mía no salió bien y pues a los 3 meses tuve que volver a pasar por quirófano, volver a empezar. Eh, Tú ya ves que hay veces que intentas hacer todo y ves que no vas del todo bien, que ves avances, pero al final, aunque trabajes con prepas, tú les ves y aunque te intenten transmitir confianza y ánimos, ves que no va del todo bien. Yo intentaba hacer todo, le eché muchas horas, eh, estaba ahí en Granada, yo iba a las 8 de la mañana solo a hacer ejercicios, luego con la máquina hiperbólica esta a correr, luego iba al gimnasio, luego ya venían mis compañeros, estaba viendo el entreno, luego iba a la piscina, o sea, eran muchas horas y al final cuando parecía que ya íbamos bien y teníamos que dar el paso de correr, tampoco había forma de que corriera bien, iba cojo, conectamos con otro doctor y dijo, es que no, me veían en un momento que estaba paralizado todo, entonces era una situación jodida porque es que no podía hacer nada más, o sea, le echabas muchas horas, luchabas por poder volver a estar allí, poder volver a la pista y veías que no podías ni tan siquiera correr. Y bueno, hubo un momento que incluso el doctor ya tenía dudas, que no sabía ni si iba a poder volver a jugar a nivel profesional. Pero bueno, a partir de allí pues ya tiraron de solución de inyectarme plasma y a partir de ahí pues siguiendo trabajando a tope pues poco a poco fui progresando y al final pude volver y ahora pues bueno, fue un año muy duro, al final me lesioné en febrero y volví en abril del año siguiente
pero bueno, volví que era porque era el partido del ascenso, pude volver allí, que para mí es uno de los días que tengo más marcados de buen recuerdo, de pues volver el pabellón lleno, 8.000 personas el día que asciende, te sacan el último minuto y medio, encima metes un triple, o sea, Lo para mí tienes ese grabado. día, o sea, lo tengo grabado y al final es lo que te digo, fue un proceso muy duro, muchas horas solo, ves que no avanzas, tal, pero, o sea, solo con el día ese, es que estaba en casa y dije, ha merecido la pena, ¿sabes? Yo pensé en tirar la toalla varias veces, hubo un día que exploté en casa porque yo soy un poco muy de llevarlo todo muy para adentro y me cuesta hasta ese momento, ahora lo intento hacer más, pero no podía más. Fue cuando empecé a trabajar con una psicóloga y bueno, pues entre la psicóloga, el médico ese y tal, pues lo supimos retomar y bueno, al final es lo que te digo, no sé, eso fueron 14 15 meses, ya no me acuerdo, pero con ese día me mereció la pena todo el camino y el sufrimiento. Fue el ascenso a ACB, ¿no? Con Sí, Granada. correcto, con Granada, sí, sí. Claro. O sea, que es que encima esto te pasó con un Leboro, que es que a lo mejor lo está escuchando alguien que dice, joder, no tengo pues los recursos que tiene un Leboro, no tengo prepa, no tengo fisio, tengo pero que esto puede pasar desde formación hasta la élite y Sí, yo sí, creo que una de las claves es, como tú dices, el pues seguir, el trabajar, trabajar, que oye, que en vez de 9 meses, que era más o menos el tiempo estipulado, que son 14 pues son 14 pero al final, como tú dices, siempre hay un premio, siempre hay un algo al final que te dice todo ha valido la pena. sí, Aunque no haya un ascenso, aunque no haya nada, simplemente el volver a tocar la pista vale exacto. la pena. Y Solamente el poder tener esas sensaciones en pista, poder volver a disfrutar, pues ya sea un día pues ganando con tu equipo de siempre o teniendo un buen partido, solo eso yo creo que merece la pena. Y al final es lo que tú dices, eso puede pasar en muchos contextos. Al final hay que ser duro mentalmente y rodearte de la gente que creas que es un entorno de confianza. Y ahora que hemos hablado de esto, ¿qué consejo le darías a alguien que, primero, que está lesionado y lo segundo, una persona, pues estar lesionado o no, pero que quiere llegar a ser profesional? Bueno, en una persona que esté lesionada Puede ser el entiendo mismo que para los dos si quieres, sí, pero no, diferenciaré. Una persona que está lesionada entiendo que de una duración media, larga. Primero le diría que no tenga prisa, que al final, pues, aunque pues haya tiempos estipulados para cada lesión, bueno, en eso tú dominas más. Al final cada persona es diferente, cada lesión, aunque tenga un patrón igual, pues es diferente y aunque haya unos plazos marcados, pues cada persona ahí tiene sus tiempos y no tienes que tener prisa. Al final, yo lo que te digo, estuve muchos meses, pero o sea, ahora la verdad que desde que volví, o sea, no he tenido dolor, no me despierto con dolor, no he tenido ningún que perderme ningún entrenamiento más, o sea que al final que cada uno tiene sus tiempos, que es normal que tenga malos momentos mentalmente, de días malos, hay días que dices, hostia, he avanzado la hostia, luego a los 3 días dices, hostia, he vuelto para atrás, que eso forma parte del proceso al final, sobre todo eso, aceptar la situación, no tener prisa y luego rodearte de gente de confianza para poder externalizar un poco tus sentimientos, porque yo creo que llevarlo adentro, y a mí me pasó, no es del todo bueno. Y eso para el claro. lesionado. Y luego para alguien que quiera ser profesional, a ver, yo diría para gente joven que está en etapas formativas, yo les diría que no piensen en ello. O sea, que jueguen, que disfruten, que al final, si tú quieres dedicarte a ello, primero tienes que disfrutar, jugar bien, jugar con tus compañeros, trabajar, ser bueno, tienes que ser tácticamente, técnicamente y mentalmente bueno, pero eso te lo va a dar, también al final forma parte de un proceso. Hay jugadores que llegan, que estamos viendo que debutan con 16, 17 años, y hay otros que llegan en ACB, que su primera temporada es con 27 años. Entonces, eh, un poco sí que lo podemos complementar, el hecho de pues, no tener prisa, no querer llegar mi segundo año, si no estoy en Leporo, ya no me puedo dedicar a ello.
no. Yo creo que hay muchos jugadores que pues igual tienes que estar 2 años, 3 en EVA, luego probar 4 años en un Le Plata, subir con un equipo, bajar y al final el básquet, en el mundo profesional hay muchas injusticias a veces, pero al final el que se lo merece y el que trabaja va a tener alguna oportunidad. El tema es cuando se te dé la oportunidad estar allí, aprovecharla y seguir trabajando y teniendo claro cuál es tu objetivo. Sí, al final, pues tú lo que puedes controlar, ¿no? Por decir así, es tu trabajo. Totalmente. Entonces, Sí, sí. pues luego, pues ese trabajo muchas veces te lleva a, pues que en un entrenamiento al que no querías ir, pero vas porque tienes que Mm. ir, porque es tu, no tu trabajo, pero tu pasión, vas y te ve una persona que te guste, que le gustas y oye, te puede hacer una oferta, o preguntan por ti, o este tío hablan bien un entrenador a otro, y como tú dices, al final es tu trabajo, es el ir poco a poco, el ir poco a poco, el no tener prisa, que muchas veces lo que llega deprisa se va más deprisa aún. Sí, exacto. Y al final también, como comentas, o sea, hay cosas que no puedes controlar y a veces el llegar o no llegar, como antes decíamos un poco, a veces se trata de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada. Hay jugadores que por estar en un equipo, ha habido una lesión, lo suben al primer equipo, juega bien 2 partidos, confían en él y pasa a ser profesional sin haberlo pensado mucho. Sí, sí. Y hay otros que pues quieren dedicarse a ello y están muchos años vale plata y así y no hay manera de que den ese paso más, pues y a veces no, o sea, no te tienes que sentir culpable, a veces pues si tú das tu máximo, tienes claros tus objetivos y trabajas para ello, hay cosas que no dependen de ti, o a veces incluso que las condiciones que se dan, pues no son las que tú valoras como Sí. el normales para dar ese paso. Eso yo entiendo, pues, por ejemplo, a mi forma de entender, ¿eh? Luego cada uno pues tiene sus objetivos y tiene sus prioridades, pero yo, por ejemplo, hace 10 años aceptaría cosas que ahora mismo no aceptaría. Pero al final es lo que decíamos, forma todo parte de un proceso. Al final, cuando eres joven también, pues tienes más, ¿cómo te diría? Menos riesgo a equivocarte, pues a decir, pues mira, me la juego aquí, a ver si me sale bien y a partir de aquí, pues voy escalando, que, Sí. que un poco ha sido mi camino. Ahora yo, por ejemplo, tengo claro que si no se dan X condiciones, pues no aceptaré cualquier cosa, por decirlo así. Sí, porque, y además yo creo que en ese aspecto es súper importante porque tú por lo que dices y he entendido lo tienes mucho, el tener ese núcleo familiar que te apoye, el, oye, que le haces mal, que si no se dan ese, si apuestas y te sale mal la apuesta de, por ejemplo, tú, yo qué sé, haberte ido a otro país, haberte ido a otra, fuera de tu ciudad con 17 años, oye, que puedes volver, Sí, que sí. no se acaba el mundo, que como tú dices, que si ha salido mal, vuelves y seguimos currando. Y en ese aspecto, tanto como psicólogo como profesional, ¿cómo ves que juega, o sea, ese rol de la familia y el círculo cercano? ¿Cuánta importancia le das? Del 1 al 10. Yo te diría un 10 al final, o sea, para mí la clave, ya te digo, no, a veces hay gente que pues no es necesariamente que sean familiares o puede ser tu amigo de la infancia de toda la vida que igual no tiene ni idea de básquet, pero pues un círculo no te diría muy extenso, porque hay gente que no, es que tengo mi grupo de amigos, el de este, y al final estos te van a apoyar, pero a mala manera, para así decirlo un poco, ¿sabes? En plan colega de, bueno, sí, En pero plan, haces... colegas de no pasa nada, Sí, venga, que estamos aquí. Entonces yo creo que es mejor tener, no sé, te diría, entre 4 o 5 personas, de decirle, oye, nos sentamos, venga, vamos a hablar, mira, mi objetivo es este, me ha pasado esto, y que te digan la verdad, ¿sabes? Que te digan la verdad, que sabes que te lo dicen, aunque a veces pues no te guste, que lo hacen por tu bien y que quieren estar ahí y te quieren ayudar. Entonces yo creo que ese círculo cada uno tiene que buscar pues el suyo. Al final pues alguno es un entrenador que le ha marcado de pequeño o puede ser el mismo agente o mi padre o el hermano mm, o el amigo del cole, pues cada uno tendrá su núcleo, pero al final yo también tengo grupos de amigos, pero luego con quien hablo estas cosas pues son con gente muy
muy, como te diría, muy buscada o Mm. Sí, muy, muy particular, muy cercana a ti, muy ¿no? particular, Sí. sí, de que yo he escogido Mm. personalmente. Vale. Y quiero hablar contigo un tema que hablé justo el último episodio, que, joder, ¿tú cuántos ascensos a CB Leboro tienes? Pues mira, el primer año ese que estuve en Menorca, no me lo considero, pero bueno, al final estuve allí, se subió del Eporo a Sí. CB, pues yo jugué Sí, ponte la medalla que estabas en el equipo. minutos residuales, pero bueno, al final estuve en dinámica allí, luego ascendí de Valet Plata con el equipo vinculado de Manresa. Luego también subí del Eporo a ACB con el Guipúzcoa Basket, que fue el año que estuve en ACB la temporada entera. Y luego con Granada también volvimos a subir a ACB. O sea, pues te digo, cuatro ascensos. Vale. O sea, Y, pero también dos descensos, ¿eh? Que eso nunca se dice, pero también están ahí. vale. Pero te quería preguntar precisamente porque esta para mí en Suecia ha sido mi primera experiencia como profesional y me he dado cuenta, y de esto lo hablaba con Darte, el capitán que teníamos allí, que es muy importante el valorar el trabajo diario porque al final ganar, ganan muy pocos en el deporte, ya pues baloncesto, en el deporte, porque tú al final has dicho que llevas 13 temporadas como profesional Sí, y en sí, por decir así, que podrías considerar que haber ganado, has solo ganado 4. Entonces, sí, sí. ¿cuánta importancia le das al éxito profesional dentro del deporte? Es decir, que se valore el ganar y ganar más que el trabajo diario. Bueno, eso es un tema que yo creo que también, claro, al final, ¿qué es el éxito? ¿Sabes? Ya tendríamos que definir qué es éxito, ¿sabes? Porque yo creo que, como comentamos antes, estamos en una sociedad donde éxito solo es el que queda primero. Pues para mí, por ejemplo, no. Por ejemplo, yo qué sé, este año en ACB, pues para mí el Breogán ha tenido éxito, porque Sí, estaba en una situación estaba situación límite, entró Luis Casimiro y desde ahí han hecho una dinámica positiva que yo creo que su temporada es un éxito, por ejemplo. O yo qué sé, o el Unicaja, por ejemplo, ahora porque ha ganado títulos, pero poder jugarle de tú a todo un Barça Real Madrid, para mí ya es un éxito también. Y igual no quedan los primeros ni ganan la CB, pero para mí son otros ejemplos de éxito. Pongo estos pues son sí, sí, más sí. conocidos. Pero al final yo creo que cada equipo o cada grupo pues al final tiene que definir lo que decíamos antes como personal, pero también hay los objetivos personales y los objetivos grupales o de equipo. Entonces, tú no le puedes pedir a un equipo, yo que sé, recién ascendido con el menor presupuesto de la liga que gane la liga y que si no, pues Es será un un fracaso, fracaso. claro. Porque yo creo que eso también mucha gente si no es éxito, es fracaso. Hombre, ¿no? Pues hay muchos grises entre Sí, medios, sí. ¿no? Entonces, yo creo que para poder valorar bien pues, una temporada tanto individualmente como colectivamente, hay que tener claro los objetivos de equipo y decirlos abiertamente. Bueno, digo, sobre todo en el equipo, en el círculo cercano y si quieres luego a la prensa también, los objetivos de equipo que te has puesto como club. Entonces, conseguir eso ya es un éxito, ya sea clasificarse para el playoff, la salvación. Luego sí que es verdad que hay algunos que van de víctimas y dicen salvarnos y tienen un equipazo. Sí, bueno. Eso ya lo podemos medir, pero yo creo que es importante tener unos objetivos y medir el éxito luego a final de temporada, que también esos objetivos durante la temporada creo que pueden cambiar porque hay muchas circunstancias pues que no, eso que decíamos que no controlas y que pueden surgir pues te fichan al mejor jugador, se lesiona el otro, hay un bache en una temporada que estás con 6 profesionales, pues esos objetivos pueden variar o al revés, hostia, nos vemos muy bien, ya hemos hecho esto, vamos a intentar otro objetivo que es el siguiente. Yo creo que al final ir revisando estos objetivos y al final de temporada, pues con todas las condiciones, pues valorarlos y allí ya se puede juzgar mejor si ha sido un éxito o no, pero yo no definiría éxito solo si has ganado o has quedado primero y has ganado todos los títulos. Mm. Sí, además, porque es que como tú dices muchas veces, yo qué sé, el Coruña, pues el año pasado en Leboro hace un temporadón y este año pues lo tiene más difícil.
y se ve como un fracaso de temporada porque van últimos. Y es que no es un fracaso, es que, joder, están luchando, han ganado ganan el Madrid primera jornada, al final Ganó el pues Barça es también. gana el Barça, bien. Pero es lo que tú dices, esos pequeños éxitos que no valoramos y que realmente sí son éxitos. Por, Sí. porque Bueno, yo... ¿me dejas Sí, sí, poner un ejemplo más? sí, claro. Mira, en tema de fútbol, por ejemplo, el año pasado el Girona hace un temporadón que nadie se espera. Está primero compitiendo Barça y Madrid, al final queda tercero, se clasifican para la Champions toda la ciudad, ayuntamiento, exitazo. ¿Qué pasa? Que un año hacen este exitazo y ya parece que este año tenían que volver a competir con Barça Madrid, quedar tercero, Champions, no sé qué, ganarle al Manchester y la gente este año han hecho lo que tiene que, Sus desde fuera, objetivos, lo ¿no? que tiene que ser el Sí, Girona, que es salvarse y pues si puedes un poco más, pues un poco más, pero ya la gente pues criticando que es un fracaso, que vaya temporada, cuando un equipo, hostia, tienes que valorar que has podido disfrutar de ese equipo, que has podido disfrutar partidos de Champions cuando nadie te lo esperaba, pero al final es lo que decíamos, estamos en una sociedad de cortoplacismo, resultadismo, que se olvida muy rápido lo que has hecho bien y al final, pues un equipo que al final se ha salvado y que seguirá en primera un año, pues seguramente mucha gente de Girona piensa que ha sido un fracaso de temporada. mm, sí, sí. Y cuando venían de, si no me equivoco, de segunda, ¿no? El mismo año que De se quedaron en segunda, sí, sí, Champions, hace venían de... 2 años, sí, sí, Claro, estaban en segunda, sí, sí. claro, sí, 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 sí. Totalmente. Era para poner un ejemplo No, no, así, no, para que me se... parece muy buen ejemplo. Y tú en un futuro, Joan, futuro corto o medio plazo, no hace falta que des una respuesta concreta, ¿dónde te ves? Ya, pues, ya puede ser a nivel deportivo como a nivel extradeportivo, con psicología, Vale. ADE y todo esto. Ujú. Pues mira, yo en este momento, a corto plazo, pues quiero seguir jugando, porque yo creo a mucha gente, ¿no? Cuando ya no estás en ACB, Leporo, tal, no sé qué, llevan 30 años y dicen, hostia, ¿qué vas a hacer? Y digo, pues hostia, yo mira, a veces obviamente todos tenemos pensamientos, ¿no? Que tienes dudas, tal, Mm, pero yo esto tengo una reflexión conmigo mismo, personal, que a mí me gusta mucho el baloncesto. Entonces, la vida del deportista, sobre todo jugador, pues eso sí que tiene un final. Porque o sea, estamos viendo que ya hay jugadores con 40, pero ya pocos, pero bueno, más de tal ya no, ya es complicado. Entonces, yo esa vida de jugador, hay sensaciones, emociones de esto que solo vas a vivir si estás jugando. Entonces, yo sé que eso va a haber un momento, pues cuando decida retirarme, que ya no lo voy a sentir. Entonces, yo mientras me encuentre bien y siga motivado y me siga gustando, quiero seguir jugando al baloncesto. Eso sí, me gustaría pues encontrar un proyecto un poco con objetivos ambiciosos, donde yo me sienta parte del proyecto y así, que eso pues es lo que no entra dentro de mi control, pero bueno, es un poco lo que me gustaría a mí. Luego ya veremos qué se da. Y en el futuro, un poco ya a medio plazo, largo plazo, pues como te decía, yo ahora estoy en el grado de psicología, que al final me animé un poco a raíz de lo que hemos hablado de la lesión, de empezar a trabajar con la psicóloga así. A mí ya me gustaba todo el tema este de la mente y tal, y pues me decidí en ello. Y no sé exactamente en dónde me veo, sé que me gustaría mucho pues estar en algo relacionado con el baloncesto, ya sea pues ayudando a chavales pues psicológicamente, ya sea también hay una parte que me gusta mucho que es la gestión de club o dirección deportiva. También me estoy sacando los títulos de entrenador por si acaso, pero bueno, no sé exactamente cómo, Serías pero un me gusta. entrenador muy, muy, por decirlo así, muy nazi. No, no creo que fuera Estaría feo que mi... después de decir que hace falta una progresión, que hace O falta sea, tiempo, dijes ahora, no, a cortarlo, o no, sea, o sea, yo creo, o sea, también una cosa es lo que ahora dices y luego hay circunstancias, pero a mí me gustaría, pues eso, ser un entrenador, porque también al haber sido jugador, yo creo que entiendes más o empatizas más con el jugador. sí, Entonces, yo creo que tienes que entender al jugador y que no puedes ir a Sota Caballo Rey cada semana. Y gane Sota Caballo Rey. Pierdo Sota Caballo Rey. Pierdo otro, pues el doble de Sota Caballo Rey.
pues no, yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas y más ahora que estamos en un mundo también que para el entrenador yo creo que es más complicado, porque los jugadores, yo creo que antes éramos más soldados, nos decían una cosa y las hacíamos más, y ahora cuestionamos y analizamos todo mucho más, ¿sabes? Yo lo veo, yo también lo hago, yo soy el primero, pero veo muchos jugadores jóvenes, 20, 21 años, que les dicen una cosa y, hostia, ¿por qué hacemos esta defensa? Y, hostia, ¿por qué no sé qué? Y, hostia, hostia, Sí, confiar un poco en el claro, eso, en vez trabajo de del, confiar. del que sabe, ¿no? Entonces yo creo que ahí el entrenador actualmente también tiene un trabajo extra que antes igual no tenía tanto. Sí, lo decía yo que ahora un entrenador es más un gestor de personas y de emociones, muchas veces, que Sí, es donde está el trabajo difícil del entrenador, sí, que en el baloncesto. Bueno, baloncesto sí, y fútbol. totalmente. Al final, entrenadores que sepan de básquet hay los que quieras. O sea, tácticamente que te hace la jugada, la 3, la 2, todo el mundo sabe hacer una zona, sabe atacar, no sé qué. Pero al final yo creo que la diferencia actual está en quién sabe pues transmitir todo ese conocimiento, en dar la confianza, en gestionar el grupo, en que todo el mundo luche por los objetivos grupales aparte de los personales. Todo eso yo creo que ahora lo tiene que tener un entrenador y que es la diferencia entre los que hacen el paso y los que no, yo creo actualmente. Pues antes de despedirnos, te quiero pedir una cosa que es para el próximo deportista que venga, esta no lo sabías, pero para el próximo deportista que venga, quiero que dejes una pregunta. Es la primera pregunta de esta serie de Hablando con deportistas, o Vale. sea, que sin presión, pero con mucha presión a la vez. Que esta al final no hemos entrado en la presión, pero Ah, de verdad. Mira, pues ahora después lo hablamos. sí. Bueno, yo le preguntaría cuáles son las sensaciones o sentimientos que has tenido como jugador en una pista de baloncesto que crees que no puedes tener si no eres jugador. Muy buena. Vale. Pues a la próxima persona que venga se la pregunto. Y ahora, hablando de esto Perfecto. de la presión, eh, ¿tú cómo lidias con la presión? Porque hay una frase, un vídeo que a mí me gusta mucho de Shaquille O'Neal diciéndole a su padre pues que le llevó a ver unas casas con gente que no tenía para comer y le dijo como, ¿tú tienes presión? Eso es presión, no saber cuándo vas a comer. Ujú. Pero eso queda muy bien para la tele, los Sí. documentales y tal. Es cierto, pero los deportistas profesionales lidiáis con presión. Prensa, no tener minutos, no controlar las situaciones a veces, aunque trabajes mucho. Entonces, ¿tú cómo lidias con esa presión? Sí, o sea, es muy típico de cara a galería, Twitter, tal, no sé qué, es lo típico. No, presión es lo que tiene el cirujano, Sí. presión es lo que tiene tal. Pero al final, es lo que tú dices, en el día a día, al final nos dedicamos a ellos y pues hay partidos pues que tienes que ganar o que te pones una presión o que vienes de una racha de tiros libres muy mala y te toca tirar 2 tiros libres decisivos, pues ahí quieras o no, pues hay un poco lo que se define como presión, porque también tendríamos que entrar en qué es la presión para el Sí. deportista. Sí, pero muchas veces, Es, por ejemplo, yo qué que, sé, aunque el deporte en sí, pues sí, el cirujano tiene más presión que un jugador de baloncesto, pero muchas totalmente. veces pues eso, la prensa, las redes sociales ahora que se estallan y como Sí, estás detrás de una pantalla puedes insultar a la gente y es una presión que no tiene el deporte en sí, pero que la gente pone sobre ti. O sea, fallas un tiro libre, ujú, 50 sí, sí. personas anónimas amenazándote e insultándote, que dices, pero, y digo, esta presión por tu salud mental, a lo mejor, Sí, ¿cómo, o sí, sea, cómo se lidia? totalmente. Bueno, yo, mira, en el tema de las redes sociales, mi primer consejo es, si te afecta mucho, no las mires. O sea, si te va a afectar de que te pongan a parir después de un partido, no sé qué, porque esto es lo que decíamos, también haces un partido bueno, haces dos malos y te dicen de todo. Sí, sí. Entonces, si te va a afectar, no lo mires. Luego hay jugadores que lo miran y les da igual y se ríen incluso. Y luego, obviamente, pues hay momentos que tienes presión, pues pasas por un mal momento o no estás jugando y necesitas jugar bien esos minutos. Entonces, mi forma de lidiar con ello es, uno, si lo necesito, pues hablar con mi psicólogo y que él me ayude a pues, encontrar estas herramientas. Y otra cosa que me sirve mucho es escribir, ¿no? Al final, pues escribir mis objetivos semanales de los entrenos, mis objetivos en los partidos, que luego puede ser que no se cumplan todos, pero yo tengo claro lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Entonces,
si, yo qué sé, yo no me puedo poner un objetivo de voy a jugar 23 minutos, porque no depende de mí. Entonces, a mí me gusta ponerme objetivos que dependan de mí. Quiero mejorar mi porcentaje de tiros libres, ¿vale? ¿Cómo lo mejoras? Venga, pues en los entrenos, cuando acabe el entreno cada día, me pongo 10 tiros libres, con conciencia, con mi rutina, todo. Pues yo creo que esas cosas, al final, pues durante la semana las vas trabajando para que luego te salgan en el partido, que hay veces que no salen, pero te ayudan a tener menos presión y a saber que tú has hecho todo lo que podías controlar para que cuando sea en esa situación en el partido, pues la sepas sobrellevar mejor, tanto si va bien como si va mal. Entonces, bueno, eso un poco es mi forma de hacerlo. Mm. Luego a cada uno al final le sirve unas cosas más y también cada uno lleva la presión de forma diferente, pero yo Mm. lo llevo de esta forma. Sí, pero al final es un poco la línea que hemos seguido este episodio de el trabajo diario, de controlar las cosas que tú puedes controlar Sí. y pues llamar éxitos a esos pequeños objetivos de, por ejemplo, lidiar con la presión. Sí, sí, totalmente. O sea, como resumen del Sí, sí. podcast, sí, me ha gustado mucho. El control sobre lo que puedes controlar, también definirte unos objetivos y tenerlos claros que en todas las situaciones, tanto de lesión como Mm. de fichajes o no sé qué, porque al final, ahora, si quieres, entramos también que, bueno, los dos estamos en una situación un poco parecida, que ahora se abre el mercado veraniego, que yo creo que muchos jugadores ahora se da esta situación. Yo creo que esto también va muy bien, escribir ahora, bueno, el día que salga el podcast, no sé qué día será, de escribir dónde te gustaría y cuáles son las condiciones que se tendrían que dar para ir a un sitio, porque luego vemos que, hostia, no llega esta oferta, hostia, y al final acabas cogiendo algo que no está alineado a tus objetivos o lo que querías y en diciembre, hostia, es que qué mal estoy, es que no tendría que haber venido. Entonces, yo creo que escribirlo y tenerlo claro ahora va muy bien para luego cuando te llegue la oferta, hostia, esto cumple con lo... Yo te Sí, sé, tengo 5 factores que quiero que se den. Obviamente hay pocas ofertas igual que se den los 5 factores, pero hostia, mira, esta tiene 4. Pero claro, si al final acabas cogiendo una que tiene una cosa de las 5 que querías, pues lo normal es que no te vaya bien o que estés jodido o tal. Entonces yo, casi como recomendación sí, de sí. No, al última final hora, pues así evitas el calentón de no me llega nada, no me llega nada. o la presión Oye, con lo que sí, decíamos, sí, sí. sí, no me llega nada y al final terminas cogiendo algo lo que tú dices, que no estás a gusto, que es peor, que no te deja trabajar y aumenta más Ujú. presión, te comes más la cabeza y al Sí, final, sí, pues eso, te va peor. totalmente. Pues, Joan, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Bueno, tenéis las redes sociales para meterle más presión a Joan, tenéis en la descripción del podcast y todo. Muchas gracias por haber venido. Te deseo lo mejor y nada, que a la Madrid. Entonces, menos lo último, todo perfecto. Nada, agradecido de que hayas contado conmigo para el primer deportista que pasa por aquí. Y si esta charla que al final pues hemos estado hablando tú y yo, bueno, sobre todo yo, te he dejado hablar poco, la verdad, No, no, pero era la idea. Me gusta cómo hablas. pero bueno, al final si alguna idea o algún consejo que haya podido dar pues le sirve a alguien, pues yo creo que ya la charla habrá tenido éxito y como bien has dicho, si alguien quiere contactar conmigo, hablar de lo que sea, preguntarme lo que sea, pues me puede contactar por redes sociales y estaré encantado. Y Tío, a ti, pues que te vaya muy bien con el podcast y a ver si nos sale algo chulo en verano. esperemos. Pero me voy a hacer la lista ahora que has dicho para no escoger mal. Pues Joan, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos.